Es una gloria para nosotros que el Señor esté tratando con los suyos, no solamente en este lugar, no solamente en esta iglesia, sino en distintos lugares, y poder ver la fidelidad del Señor en su amor al extender su palabra para la transformación de los corazones de los hombres en cualquier lugar del mundo, en cualquier lengua, en cualquier raza. Él está cumpliendo su promesa. Así que antes de iniciar con el sermón del día, quisiera, para aquellos que nos visitan por primera vez o tal vez para aquellos que no están al día en nuestra serie, recordarles un poco que estamos trasegando por la carta que escribe Zacarías, el profeta Zacarías. Esta serie la hemos titulado Venga a tu reino, recordando un poco que ese mensaje de Zacarías trae esta esperanza al pueblo, la esperanza de que por medio del templo que ellos observaban, el Señor está trayendo su reino, está viniendo a visitar a este pueblo. Hace apenas unos días recordábamos en este capítulo 10 y ahora con el 11, como en parte de una serie, una pequeña serie, acerca del buen pastor que visitó a su rebaño. Así que este es el punto en el que estamos en la carta. Trasegamos por las visiones que tuvo Zacarías y que fueron entregadas al pueblo, esas 8 visiones que se dan en una misma noche, para luego escuchar sus oráculos, su mensaje, sus palabras para el pueblo. Y ahora llegaremos a este punto en donde podemos contrastar, y por medio de un contraste llegaremos a ser exhortados y animados en el tema del buen pastor. Y antes de leer Zacarías y de orar por este sermón, quiero recordarle, mi hermano, que esto que hacemos, lo hacemos entendiendo un poco también lo que el libro en su gramática nos enseña, ¿verdad? Este es un texto profético. Es el libro que escribió, la carta que escribió un profeta, los mensajes del profeta para el pueblo. Y la profecía tiene tal vez dos sentidos grandes que recordamos. Por un lado, advertir, anunciar hechos futuros que sucederán como señal para este pueblo, pero también tiene el sentido de una exhortación. Recordamos a los profetas como aquellos que exhortaron al pueblo a la obediencia, aquellos que exhortaron al pueblo al arrepentimiento. Así que con ese entendimiento ahora vamos hacia el texto de Zacarías, pidiéndole al Señor que nos ilumine por medio de su palabra y que nuestros corazones reciban de esa gloria que hay en ella. Así que le pido que me acompañe al capítulo 11, verso 4, leeremos hasta el final, el verso 17. Hemos venido utilizando la Nueva Biblia de las Américas. Si usted tiene la disposición en su celular de poder tener varias versiones, le pido que me acompañe a la Nueva Biblia de las Américas. Si no, usted sabe que a los costados tenemos unas Biblias que usted puede usar para este fin. Permítame leer entonces Zacarías 11, versos 4 hasta el 17. Dice entonces, así dice el Señor mi Dios, apacienta las ovejas destinadas para la matanza. Los que las compran las matan y salen sin ser castigados, y el que las vende dice, bendito sea el Señor porque me he enriquecido, y ni sus propios pastores se compadecen de ellas. Pues yo no me compadeceré más de los habitantes de esta tierra, declara el Señor, sino que haré que los hombres caigan cada uno en manos de otro y en manos de su rey, y ellos herirán la tierra, y yo no los libraré de sus manos. Apacenté, pues, las ovejas destinadas para la matanza, esto es, los afligidos del rebaño, y tomé para mí 2 callados. A uno lo llamé gracia, y al otro lo llamé unión, y apacenté a las ovejas. Destruí los 3 pastores en un mes, pues mi alma se impacientó con ellos y su alma también se cansó de mí. Entonces dije, no los apacentaré más. La que ha de morir, que muera, y la que ha de ser destruida, que sea destruida, y las que queden, cómanse la carne unas a otras.
Tomé mi callado, gracia, y lo quebré para romper el pacto que yo había hecho con todos los pueblos. En aquel mismo día fue roto el pacto. Así los afligidos del rebaño que me observaban conocieron que era la palabra del Señor. Y les dije, si les parece bien, denme mi paga, y si no, déjenla. Y pesaron como mi salario 30 monedas de plata. Entonces el Señor me dijo, arrójalo al alfarero, ese magnífico precio con el que me valoraron. Tomé pues las 30 monedas de plata y las arrojé al alfarero en la casa del Señor y quebré mi segundo callado, unión, para romper la hermandad entre Judá e Israel. Y el Señor me dijo, toma otra vez los aperos de un pastor insensato, porque yo voy a levantar en la tierra un pastor que no se preocupará de la que perece, ni buscará a la descarriada, ni curará a la herida, ni sustentará a la fuerte, sino que comerá la carne de la engordada y arrancará sus pezuñas. Ay del pastor inútil que abandona el rebaño, caiga la espada sobre su brazo y sobre su ojo derecho. Su brazo se secará por completo y su ojo derecho totalmente se oscurecerá. Oh Señor, esta es tu palabra, Señor. Ayúdanos a ir fielmente a ella, Padre. Te rogamos, Señor, que nuestros corazones con humildad y nobleza, Señor, puedan reconocer las advertencias que tú traes a través de tu palabra, Señor. Que nuestro corazón sea instruido, Señor. Que nuestros corazones se rindan obedientemente a tu palabra. Oh, Padre, te pedimos, te rogamos que nos ayudes, Señor, a atesorar tu palabra, a contemplar a este buen pastor que cuida de las ovejas, Señor, y a rendirnos a Él. Padre, yo te suplico que me ayudes a ser fiel a tu palabra y que me permitas, Señor, exponerla para que todos juntos, Señor, podamos ser conducidos a adorarte a ti y solo a ti, que eres el Rey y Señor de nuestras vidas. A ti sea toda la gloria, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, la imagen de las ovejas y el pastor es una de las metáforas o de las analogías más bellas que contiene la Escritura y tal vez una de las más profundas que contiene la Escritura. En la cultura bíblica, el pastor no solamente es el cuidador de las ovejas, sino es un símbolo de liderazgo, es un símbolo de protección y provisión. Cada oveja es importante para el pastor. Ninguna será dejada ni es dejada, ni ninguna está suelta al azar, sino que pertenecen a su Señor, que les ha encomendado, que se las ha encomendado a este pastor. Sin embargo, también sabemos de las ovejas, que las ovejas por naturaleza tienden a extraviarse, tienden a ser rebeldes y a alejarse del cuidado de su pastor y a ponerse en peligro. Esa es parte de la naturaleza de estas ovejas. Este comportamiento de las ovejas, usado para mostrarnos casi como una ilustración nuestras propias vidas, nos recuerdan nuestra condición espiritual. Tal como las ovejas, nosotros también tendemos a alejarnos, ignorar y en el peor de los casos rechazar o menospreciar al pastor que ha venido para cuidarnos. Este capítulo que acabamos de leer presenta a Zacarías hablando al pueblo como en una especie de acto profético. Lo usa para advertir, para corregir y para mostrar hechos futuros como promesas que el Señor cumplirá. Así que este capítulo trae consigo la muestra de las consecuencias de menospreciar y rechazar al buen pastor como una especie de advertencia para nosotros. Y para ello el Señor entonces, por medio de una actuación, piense que Zacarías está actuando y que se va a mover en representar a dos pastores, al buen pastor y al mal pastor, o al verdadero pastor y al falso pastor. Por un lado, Zacarías representará o representa el papel del buen pastor que apacienta las ovejas y cuida de ellas, pero es menospreciado y rechazado, y quien proféticamente apunta a su cumplimiento en Cristo. Y verdad, hay un verso que a usted le hace pensar inmediatamente en ello, ¿verdad? Hay algo que suena en este texto y que resuena y que a usted lo lleva inmediatamente allá. Las 30 monedas de plata.
Y lo leíamos anticipadamente con el cumplimiento en Mateo, ¿verdad? Eso nos pone ya en un contexto claro. Así que Zacarías va a representar a este buen pastor que es rechazado, vendido por 30 monedas, y con estas monedas se compra un terreno, el terreno al que se llama el terreno del alfarero, que nos recuerda la traición de Judas al vender a Cristo por estas pocas piezas de plata. Pero por otro lado, también Zacarías debe representar y va a representar y está actuando a un mal pastor. Un mal pastor quien será juzgado por abandonar a sus ovejas, y no cuidar de ellas. Y todo esto es como un acto profético que apunta a que nosotros veamos a Cristo. Cristo, aquel que vino por los suyos, pero los suyos le rechazaron. Cristo, el buen pastor, aquel de quien se dice que dio su vida por las ovejas. Este acto profético sirvió en su momento para exhortación de este pueblo, para un pueblo, la exhortación de un pueblo rebelde, pero también para nosotros sirve de exhortación, debiendo formularnos entonces una pregunta de forma retórica. ¿Cómo nosotros estamos respondiendo al buen pastor? ¿Cómo nosotros respondemos al buen pastor que vino a salvarnos? ¿Le menospreciamos y rechazamos? ¿O le apreciamos y seguimos su voz? ¿Y confiamos entonces en su cuidado? Esta advertencia me ha llevado de alguna manera a titular este sermón: Cuidémonos de menospreciar al buen pastor. Cuidémonos de menospreciar al buen pastor. ¿Por qué? ¿Por qué debemos cuidarnos de menospreciar al buen pastor? Porque, hermanos, aunque el rechazo trae un justo juicio, su sacrificio nos invita a seguirlo para vida eterna en él. Porque aunque el juicio es justo, hermanos, su sacrificio es una invitación a la vida eterna que solo hay en él. Y permítame dividir este texto en 3 grandes porciones. Por un lado, los versos que hay del 4 al 7, a la primera parte del versículo 7, donde nosotros somos exhortados a cuidarnos de menospreciar al buen pastor, porque él vino en su llamado a apacentar a sus ovejas. Pero también los versos del 7, la segunda parte hasta el 14, porque él vino, porque en él solo hay gracia y unión, porque solo en él hay gracia y unión. Y por último, los versos 15 al 17, porque él juzgará a los malos pastores, pero cuidará fielmente de sus ovejas. Así que permítame ir a los primeros versos de esta porción. Verso 4, así dice el Señor: apacienta las ovejas destinadas para la matanza. Los que las compran las matan y salen sin ser castigados. Y el que las vende dice: bendito sea el Señor porque me ha enriquecido. Y ni sus propios pastores se compadecen de ella, pues no me compadeceré más de los habitantes de esta tierra, declara el Señor, sino que haré que los hombres caigan, cada uno en manos de otro y en manos de su rey. Y ellos herirán la tierra y yo no los libraré de sus manos. Apacenté pues las ovejas destinadas para la matanza, esto es, los afligidos del rebaño. La primera imagen con la que nos encontramos entonces es la de Zacarías, representando a aquel buen pastor que vendrá, el que apacienta las ovejas. Y sabemos que se trata de un pastor por 2 razones. La primera, porque hay ovejas. Y a las ovejas las cuida el pastor. Esto pareciera obvio, pero hoy en día parece que a las ovejas las cuida cualquiera. Pero no, a las ovejas las cuida el pastor. Y por eso sabemos que se trata de un pastor, una mención a un pastor. Pero además también sabemos que se trata de un pastor porque la palabra apacentar tiene un significado que traduce cuidar, guiar, proteger o alimentar. Acciones propias de un pastor. Y aunque parece que esta imagen es una imagen que está estrechamente relacionada con todo lo que tiene que ver con la ganadería y el cuidado de las ovejas, en realidad el Señor se refiere a su pueblo. Esta imagen es usada para mostrar la relación que hay entre
el Padre, el Dios y Señor y su pueblo. El Padre como el gran pastor y el pueblo como sus ovejas. Un pueblo que como un rebaño está destinado, dice Zacarías, a la matanza. Unas ovejas que están destinadas a la matanza. Y esa es la condición, porque quienes debían cuidarlas, en vez de cuidar de ellas, sus propios pastores, lo que hacían era entonces explotarlas sin compasión. Aunque estas ovejas tienen la clase de pastor que se merecen por su rebeldía, el destino que les espera incluso es justo por su rebeldía. Sin embargo, el Señor hace una distinción, ¿verdad? El Señor hace una distinción entre quiénes son estas ovejas a las que Él vino a apacentar, ¿verdad? ¿Quiénes son ellos? ¿A quiénes se refiere el Señor? Que son estas ovejas que Él vino a apacentar. Pues bueno, Él dice que son los afligidos. Él dice, los presenta como los oprimidos, como los cansados y cargados, y tal vez esos términos le van dando a usted una mayor imagen de a quién se refiere. El Señor dice que son los necesitados, los pobres, los humildes, aquellos que han sufrido la injusticia, aquellos a los que presenta como que estos pastores las compran y las matan y no tienen compasión, sino que por el contrario ellos llegan a decir, bendito sea el Señor porque nos hemos enriquecido de su pueblo, de tratar sin misericordia a su pueblo. Pero este buen pastor que representa a Zacarías en esta imagen, este que vendrá entonces en contraposición con estos malos pastores que entregan a sus ovejas a la muerte sin ninguna clase de compasión ni remordimiento, este verdadero buen pastor se presentará como aquel que entregará su vida por las ovejas. Este buen pastor, contrario a estos hombres que solo buscan su propio beneficio, este buen pastor se desprenderá de su riqueza y en su pobreza nos hará prósperos. Este buen pastor es descrito incluso por el salmista en ese conocido Salmo 23 como el Señor y Dios mismo, como el Señor y cuidador y guía nuestro, como aquel en quien no carecemos de nada, más bien como aquel que nos lleva a descansar en pastos tranquilos, como aquel que nos conduce a fuentes de agua, en donde saciamos nuestra sed y encontramos paz. Este buen pastor es descrito por este salmo en donde Él es Dios con nosotros. Él es el Emanuel, el Rey que vino para estar en medio nuestro. Incluso el profeta Isaías en el capítulo 40 describe a este buen pastor como el Señor soberano que viene con poder. Y escuche, Él reinará con brazo poderoso. Miren, Él trae consigo su recompensa. Él alimentará a su rebaño como un pastor. Llevará en sus brazos los corderos y los mantendrá cerca de su corazón. Él guiará con delicadeza a las ovejas con crías. Hermano, déjeme decirle una cosa. El Señor muestra su amor y compasión en el cuidado de los débiles y los vulnerables. El Señor muestra su amor y compasión en el cuidado de los débiles y los vulnerables. Déjeme preguntarle entonces también de forma retórica, ¿qué implica rechazar al pastor que vino a cuidar y salvar a sus ovejas? Esta pregunta resulta importante, mis hermanos. Resulta importante para que resaltemos el peligro que viene con el rechazo o con el menosprecio de este buen pastor. Si el buen pastor ha venido en su cumplimiento profético con el propósito de cuidar, de alimentar, de salvar a los suyos, el menosprecio, la indiferencia hacia su llamado es un acto de rebeldía espiritual que trae consecuencias graves. Si el Señor ha venido para salvar a los suyos, para cuidar de ellos, rechazarlo o menospreciarlo es un acto de rebeldía.
En tiempos de Zacarías, hermanos, y en tiempos de los profetas, el mayor y más claro ejemplo de menosprecio al cuidado pastoral de parte de Dios se observaba en el rechazo del ministerio profético. En el tiempo de Zacarías, nosotros sabemos que los profetas hablaron de parte de Dios para cuidar al pueblo. En el tiempo de no solo Zacarías, Jeremías, Ezequiel y todos los profetas hablaron de parte de Dios para cuidar al pueblo. ¿Y qué hizo el pueblo con los profetas? Los asesinó, desobedeció a ellos, los ignoró. Así luce la rebeldía del pueblo. El pueblo, en vez de escuchar a estos hombres que hablaban de parte de Dios, prefirió repetidamente ir tras la idolatría, ir tras la desobediencia una y otra vez. Y claramente lo menciona Jeremías en el capítulo 2 de su libro, en el verso 13, cuando dice que Dios nos habla de esta manera, diciendo que porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Hermanos, aquí hay un ejemplo claro de cómo el pueblo se comporta. El pueblo está rechazando a Dios, al pastor de las ovejas, que es la fuente de vida, y en su lugar busca soluciones temporales e insuficientes en sus propias fuerzas, en sus propios recursos. Un acto que se repite una y otra vez. Y hoy las cosas no parecen diferentes, mis hermanos. Muchas son las ocasiones cuando dependemos más de nuestras capacidades, cuando buscamos más soluciones en el mundo que en las Escrituras, cuando buscamos soluciones temporales o incluso de líderes que no se alinean a las verdades de la Escritura. Menospreciamos la guía y el cuidado de Dios por medio de Cristo cuando rechazamos su palabra, cuando no atendemos a su exhortación. Rechazamos y menospreciamos este cuidado del buen pastor cuando vivimos de manera materialista, autosuficiente o buscando una clase de éxito personal que parece ser la fuente de paz y de tranquilidad para nuestros corazones. En realidad estas no son fuentes de seguridad verdadera, mis hermanos. Con ellos solo traemos frustración, ansiedad y una sensación de vacío profundo a nuestras vidas. Pero en Cristo, hermanos, en este buen pastor, en Él su oferta es una paz que ninguna mente humana podrá comprender. Un cuidado espiritual que resguarda nuestros corazones aún en medio de las más difíciles circunstancias. El rechazo a Cristo, en quien se cumple esta promesa del buen pastor, no solo implica su negación de su papel como Salvador, sino también una resistencia activa a la gracia con la que somos cuidados. Esto no es otra cosa que una acción voluntaria que nos lleva al endurecimiento de nuestro corazón cuando escuchamos la voz del Señor. Y déjeme ponerle una imagen. Esta mañana le decía a los hermanos en la escuela dominical, hoy voy a estar hablando, aprovechándome de los hijos, para darles ejemplos. Los que tenemos hijos sabemos que muchas veces nuestros hijos están a punto de caer por muchas circunstancias. Sea cual sea, en la edad que usted quiera. Pero usted como un buen padre le dice a su hijo, ten cuidado. Piensa en su hijo montando en una bicicleta, tal vez cuando es apenas un niño. O tal vez en un adolescente cuando va a salir tarde en la noche. Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado de que te puedes caer. Pero su hijo en la rebeldía de un corazón no obediente a los padres, ¿cómo responde? Desobedeciendo, escuchando la voz e ignorándola. Y en su individualidad conduce su bicicleta hasta el andén y cae. Él no escucha su voz. Y por no escuchar su voz, entonces experimenta el sufrimiento propio del error y el individualismo. El endurecimiento del corazón que viene por causa de menospreciar y rechazar al buen pastor es un acto voluntario de rebeldía, como el de estos hijos. Un acto que trae consigo juicio y separación de Dios.
Por lo tanto, nosotros debemos cuidarnos de menospreciar su oferta de cuidado y salvación. ¿Cómo debemos hacerlo? Respondiendo con fe y obediencia. Así que, hermanos, todos nosotros hoy somos llamados a responder a este llamado con un corazón rendido ante su voluntad antes de que sea demasiado tarde. Cuidémonos de menospreciar al buen pastor, quien vino a apacentar a los afligidos y a los oprimidos, a las ovejas de su rebaño. Cuidémonos de menospreciar al buen pastor, pues su amor y sacrificio siguen siendo una invitación para hallar refugio en él. No endurezcamos nuestros corazones ante el llamado de aquel que con pasión y gracia vino a apacentar a los afligidos, a los oprimidos y a llevarlos a la vida eterna. Más bien, hermanos, atendamos hoy su voz. Cuidémonos entonces de menospreciar al buen pastor, pues aunque el justo juicio viene a los que lo rechazan, su sacrificio sigue siendo una invitación de gracia que nos llama a la vida eterna en él. Pero eso no es solo lo que dice Zacarías. Zacarías continúa entonces en los versos 7, la parte B hasta el 14, diciéndonos: cuidémonos de menospreciar al buen pastor, porque solo en él hay gracia y unión. Piensen en la imagen de este pastor. Los pastores comúnmente en tiempos de los profetas y tal vez en alguna parte del Nuevo Testamento, los pastores llevaban consigo dos callados, dos varas, una para castigar y otra para salvar. Para traer, para cuidar de las ovejas, ¿verdad? Y aquí se nos habla de dos callados a los que este pastor, Zacarías, representándolo, las ha bautizado como gracia y unión. Dice entonces: y tomé para mí dos callados, a uno lo llamé gracia y al otro lo llamé unión, y apacenté las ovejas. Destruí a los 3 pastores en un mes, pues mi alma se impacientó con ellos y su alma también se cansó de mí. Entonces dije: no los apacentaré más. La que ha de morir, que muera. Y la que ha de ser destruida, que sea destruida. Y las que queden, cómanse la carne unas a otras. Una imagen difícil, complicada, ¿verdad? Una situación bastante compleja. Pero continúa Zacarías diciendo: tomé entonces mi callado gracia y lo quebré para romper el pacto que yo había hecho con todos los pueblos. En aquel mismo día fue roto. Así los afligidos del rebaño que me observaban conocieron que era la palabra del Señor. Escuche, las ovejas del pastor, del verdadero buen pastor, supieron que esta era la palabra del Señor cuando él quebró su callado, la gracia, y rompió el pacto que había hecho con todos los pueblos. Y pesaron, dice Zacarías, y pesaron como mi salario 30 monedas de plata. Entonces el Señor le dio una indicación a este pastor y le dijo: arroja esas 30 monedas de plata al alfarero. Ese magnífico precio es una actitud sarcástica con la que habla Zacarías. No, qué magnífico precio el que pagaron por mí, 30 monedas de plata. Y las arrojé al alfarero en la casa del Señor y quebré mi segundo callado, unión, para romper la hermandad entre Judá e Israel. Zacarías entonces continúa representando al buen pastor, porque esto lo hace el buen pastor. Continúa representándolo, trayendo para este pueblo un mensaje de parte de Dios que se mueve entre la esperanza y la advertencia. La esperanza de un líder que vendría y la advertencia de cómo sería tratado ese líder. Algo que quienes recibieron en ese momento no alcanzaron a ver. Ellos no alcanzaron a ver a este buen pastor que daría la vida por sus ovejas. Pero sí recibieron esa imagen. Pero en cambio nosotros, mis queridos hermanos, tenemos la palabra profética más segura. Nosotros sí tenemos en nuestro entendimiento el cumplimiento de esta gran promesa. Cristo cumplió en su primera venida todo lo que está escrito acá. Un recordatorio que se nos es dado también a todos nosotros. Dios cumple con sus promesas.
Dios cumplirá sus promesas, pero también, tristemente, hay una advertencia ahí. Una advertencia a la rebeldía que aún ronda en los corazones de algunos. Hermanos, esta porción ofrece un poderoso simbolismo. Un poderoso simbolismo que apunta a Cristo y su ministerio. El ministerio sufrido del buen pastor. Esta actuación del profeta tiene una conexión profunda con el Evangelio. Esta conexión anticipa el rechazo del buen pastor, el rechazo del Mesías y su sacrificio, lo cual es central en la obra de Cristo, ¿verdad? El profeta actúa el papel de un pastor destinado a ser sacrificado, un pastor destinado a ser rechazado y despreciado por el propio rebaño que había venido a salvar. El rebaño de las ovejas de la matanza despreció a su pastor, un pastor que está dispuesto a dar su vida por estas ovejas, un pastor que vino a traer la gracia de Dios y la unidad a un pueblo separado y dividido. Pero finalmente, Zacarías representa a un pastor despreciado y traicionado. Hermanos, Zacarías ejemplifica lo que Cristo padeció. Cristo es el pastor que reprendió a estos pastores. Cristo es el que fue odiado por los suyos y rechazado. Él experimentó el rechazo. Cuando tan solo por 30 monedas fue vendido. Él sufrió por nosotros. Él fue abandonado para pagar el precio por nosotros. Qué gran obra es esta. ¿Qué sucede entonces cuando el pueblo de Dios rechaza al pastor que trae gracia y unión? Mire, la traición y el rechazo del buen pastor no solo es una ofensa contra su cuidado amoroso, sino es la razón de la ruptura del pacto que trae juicio a estos pueblos. Pero para nosotros, hermanos, el rechazo de estos afligidos y humildes se convirtió en gracia y unión. Este buen pastor en la cruz abrió el camino para restaurar la relación que teníamos rota con el Padre. Él trajo tal gracia que ni siquiera esto pudo cambiar su oferta. El pueblo del Señor tristemente siempre ha mostrado este menosprecio por medio de esa constante rebelión y división interna. Y podemos recordar la historia de Israel, el reino dividido, unos y otros, Judá e Israel. Un pueblo que se olvidó de seguir a su Dios. ¿En dónde terminó? En el castigo de este pueblo. Eligieron la idolatría, eligieron alianzas con naciones paganas en vez de escuchar al buen pastor y seguirle. Además de ser un pueblo al que siempre le costó descansar en el favor inmerecido de Dios. Un pueblo que se entregaba constantemente a la falsa piedad, como leímos hace muy poco en esos ayunos, que no eran más que falsa piedad. Un pueblo que no podía descansar sino en su propio consejo. Un pueblo que siempre ponía su consejo por encima de la gracia del Señor. Pero Cristo, hermanos, el buen pastor, viene a apacentar y a cuidar verdaderamente a sus ovejas, extendiendo gracia y unión. Gracia para librarnos de nuestras propias obras infructuosas y unión en la restauración plena de la comunión con el Padre por medio del Hijo. Amigos, la gracia del Señor no es otra cosa que su favor inmerecido, que nos recuerda la dependencia total que tenemos de su obra salvífica.
una obra que se dio sin la intervención suya, una obra que se dio sin mérito alguno de ninguno de nosotros. Rechazar esta obra o menospreciarla se puede evidenciar o se hace evidente en actitudes legalistas o moralistas. Actitudes que recaen en aquel conocido pensamiento que se alberga una y otra vez en nuestros corazones que nos dice: nosotros somos dignos de nuestra salvación. Hacemos estas cosas para mantener un estatus delante de Dios, en lugar de descansar completamente en su justicia, en una justicia que nos es imputada por la justicia de aquel perfecto que se entregó en la cruz. Muchos de estos comportamientos solo muestran que nuestra fe descansa en actitudes externas, mientras nuestro corazón sigue sin ser transformado. Hermanos, en el Evangelio, en este Evangelio que predicamos desde la Escritura, las obras son el fruto de la salvación, no el medio para obtenerla. La transformación del corazón es esencial para la vida auténticamente cristiana. El tema de la gracia y la unidad es el corazón del Evangelio. Cristo vino a restaurar la relación entre Dios y su pueblo, ofreciéndole una gracia inmerecida a través de su muerte en la cruz. Además trajo unidad, no solo la unidad entre Judá e Israel, no. Él trajo la unidad entre dos pueblos que parecían ser completamente diferentes, entre judíos y gentiles. Él conformó un solo cuerpo, su iglesia. Él nos ha dado la paz, dice el apóstol Pablo en Efesios. El muro que separaba a los judíos de los gentiles se rompió en Cristo, y de dos pueblos Él ha hecho uno. Cristo ha puesto fin a la carga del legalismo y por medio de sí mismo ha creado un solo pueblo. Por medio de su muerte en la cruz, Cristo puso fin a la enemistad que había, formando entre sí un solo pueblo para que viviera en paz con Dios. La advertencia profética de Zacarías no solo nos muestra cómo este buen pastor trae gracia y unión, sino cómo tristemente, aún habiendo sido advertidos, este pueblo de dura cerviz y de un corazón rebelde traicionó y entregó a quien el Señor envió para esta obra. Lo cual no sorprende al Señor. Por supuesto que no. No fue sorprendido nuestro Dios y Padre cuando Cristo mismo fue traicionado. No. Este plan se hizo perfecto porque no se trazó en las circunstancias de este pueblo, sino en el corazón de un buen pastor que estaba dispuesto al desprecio y la traición para alcanzar la gloria del Padre en su sacrificio. Un sacrificio que nadie más podía hacer. Y de nuevo, hijos, así luce. Así como el padre advirtió a este niño que les decía de su peligro de caer y fue ignorado, así vemos nosotros la reacción de nuestros hijos. Cuando les advertimos que pueden caer, su reacción no es decir: mi padre tenía razón, sino inmediatamente hay rabia y hay desprecio contra el padre. Parece que nos hacemos culpables de que se hayan caído. Pero aún así, y los padres que estamos acá sabemos que es verdad, cuando nuestro hijo cae, le levantamos y le curamos las rodillas y le amamos tiernamente. Ni la traición ni el menosprecio pueden detener el amor sacrificial del buen pastor. Ni la traición ni el desprecio puede detener el amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada puede separarnos de este amor. Ni siquiera la traición, ni siquiera el menosprecio, pero esta no es una licencia para rechazarlo. Por el contrario, más bien esto es un llamado a animar nuestros corazones a perseverar en escuchar su voz y rendir nuestros corazones siguiéndole fielmente hasta el final. Cristo, hermanos, experimentó en la cruz lo que debíamos padecer por causa de nuestra rebeldía. Él, siendo inocente, fue tratado como culpable
pero en contraposición extiende gracia. El favor del Señor nos extiende su justicia, aun cuando nosotros somos culpables. Es Cristo quien experimentó ser abandonado y sus palabras resuenan fuertemente como una imagen que nos apunta a esto, cuando Él dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Hermanos, nosotros deberíamos pasar por esa descripción de Zacarías cuando dice: la que tenga que morir, que muera. La que tenga que ser destruida, que sea destruida, y las demás cómanse unas a otras. Pero no, el Señor pasa por esta prueba para que nosotros hallemos en Él gracia, para que nosotros no estemos solos nunca, para que su amor nos mantenga unidos al Padre. Debemos tener cuidado de no menospreciar al buen pastor, porque su gracia es la única esperanza de salvación. Su unión es el único vínculo que nos mantiene en comunión con Dios. Así que rechazarle es perder a ambos, tanto a la gracia como la unión, y enfrentar un justo juicio. Cuidémonos de menospreciar al buen pastor, pues solo en Él encontramos la gracia inmerecida que nos rescata y la unión que nos restaura para tener una vida de comunión con el Padre. Rechazarle implica juicio. Y aunque estas advertencias muchas veces parecen ser duras, hermanos, un buen padre trata a sus hijos de esta misma manera, porque les ama. Pero por último, mis hermanos, también queda una advertencia más. Todo esto resuena como gracia y favor para nosotros. Al ver este buen pastor reflejado aquí, que da su vida por sus ovejas, que en vez de abandonarlas, da todo de sí para mantenerlas unidas en el Padre. Al ver este buen pastor que no mata las ovejas, porque como dice Isaías, Él no vino a quebrar la vara que ya estaba rota, sino a restaurarla. Él no vino a apagar el pabilo que humeaba. Lo que vino a hacer el Señor fue a restaurar, a unir. Esto trae gran gozo y debe traer gran gozo a nuestros corazones. Recordar esto es recordar la obra maravillosa de Cristo. Esta es una imagen del Evangelio como ninguna otra. Todo lo que Zacarías acaba de describir se cumplió perfectamente en Cristo. Pero queda un juicio y una advertencia. Cuidémonos de menospreciar al buen pastor, porque Él juzgará a los malos pastores, pero cuidará fielmente de sus ovejas. Y el Señor me dijo, dice el verso 15, toma otra vez los aperos de un pastor insensato. Es decir, en este momento Zacarías nuevamente protagoniza a un mal pastor, a uno que llama insensato. Y dice, porque yo voy a levantar en la tierra un pastor que no se preocupará de la que perece, ni buscará a la descarriada, ni curará a la herida, ni sustentará a la fuerte, sino que comerá la carne de la engordada y arrancará sus pezuñas. Ay del pastor inútil que abandona el rebaño. Caiga la espada sobre su brazo y sobre su ojo derecho. Su brazo se secará por completo y su ojo derecho totalmente se oscurecerá. Son duras estas advertencias, pero traen ánimo a nuestros corazones. Deben traerlo. Esta última parte del capítulo 11, en donde Zacarías interpreta el papel de este pastor irresponsable, del insensato, viene como un mensaje que advierte que este pastor pasará por el juicio. Se refiere puntualmente a un último juicio. Tal vez lo primero que leímos apunta a ese cumplimiento en Cristo en su primera venida. Pero esto apunta aún más allá, al cumplimiento que habla cuando por segunda vez el Señor regrese. A este último juicio que el Señor llevará a cabo cuando en su segunda venida aquel mal pastor representado por Satanás
será vencido. Cuando Cristo, el buen pastor, el verdadero buen pastor, regrese definitivamente, entonces su poder, el poder de Satanás representado en su brazo y su inteligencia o astucia representada en su ojo, serán derrotados y destruidos definitivamente. Y es importante que entendamos que aunque Cristo venció en su primera venida, en la obra de la cruz, nosotros vivimos en una tensión, en la tensión que hemos mencionado varias veces, ya, pero todavía no. Ya, pero todavía no. Así que Satanás fue vencido en la muerte y resurrección de Cristo. Pero nosotros vivimos en esta tensión por causa de un remanente de pecado que aún afecta a nuestros corazones. Satanás aún con su poder tienta a los hombres al pecado y los guía a desobedecer a Dios y a rechazar y menospreciar al buen pastor. Y aún con su astucia sigue a través de los falsos maestros enseñando el error y engañando a los incautos y trayendo perdición en medio de este mundo. Y eso es una realidad que nosotros vemos. Pero cuando Cristo regrese, advierte Zacarías, ya no tendrá poder sobre los hombres. Las ovejas del Señor no sufrirán por causa del pecado y el error ya no será enseñado, porque el mal pastor, el que vende a las ovejas sin compasión, el mal pastor, el que se aprovecha de ellas, de su gordura y de su lana, el que las lleva al sufrimiento, incluso el que le quita las pezuñas a estas ovejas, ese será echado definitivamente y no tendrá más poder ni podrá ejercer aflicción sobre los que le pertenecen a Cristo. Así que esta parte también nos conmina, nos invita a recordar que debemos cuidarnos de rechazar o menospreciar al buen pastor, porque aunque en su juicio hay justicia, en él y solo en él encontramos vida eterna. Hermanos, este buen pastor vino a cuidar, a apacentar las ovejas, y en su cuidado hemos dicho que extendió gracia y unión, pero también en su cuidado extiende juicio del falso pastor para librar a las ovejas. Este pastor vino a librar a las ovejas de los falsos pastores, de los perversos pastores que son descritos en forma profunda en la Escritura. No solo Zacarías, sino otros como Jeremías o Ezequiel advierten cómo lucen los falsos pastores o los malos pastores. Hemos leído que son los que se aprovechan de la gordura o de la lana de las ovejas. Incluso podemos leer en Ezequiel 34 cuando él menciona que son los que no apoyan a las ovejas débiles, ni curan a las ovejas enfermas, ni les ponen vendas a las ovejas que están heridas. Dice Ezequiel, tampoco van tras las ovejas que se pierden ni tras las que se apartan del camino. Al contrario, las golpean y las maltratan. Estos malos pastores serán juzgados y el Señor en su juicio librará a su pueblo de ellos. Y yo no sé si usted recuerda, pero en el capítulo 6 de Zacarías, el Señor promete levantar su renuevo. Un renuevo que conjuga con lo que Ezequiel dice. Este renuevo vendrá para juzgar a estos falsos pastores, para pastorear también y liderar justa, amorosa y tiernamente a su rebaño. Con gran celo cuidará el Señor de los suyos. Hermanos, para nosotros como iglesia, ahora en este tiempo contemporáneo en el que vivimos, así como en los tiempos de Zacarías, Jeremías y Ezequiel, hoy también vemos la presencia de pastores perversos, de malos pastores, aquellos líderes espirituales que priorizan su beneficio sobre el cuidado de su rebaño, aquellos que buscan acumular riquezas o buscan más bien popularidad, aquellos que en lugar de guiar al rebaño con fidelidad y sacrificio, se apacientan a ellos mismos, lo cual termina en iglesias, en rebaños en donde la atención se centra más en el crecimiento numérico o en las finanzas, pero no en la salud espiritual de los miembros. Iglesias que por tal error promueven un evangelio distorsionado como lo hace el falso evangelio de la prosperidad. Iglesias en donde se descuidan las necesidades espirituales y emocionales
de las ovejas y de la congregación. Estos malos pastores no buscan el bienestar del rebaño, ni muestran compasión por los débiles o los heridos. Y como advierte el profeta, no curan a los enfermos, ni buscan a los perdidos, lo cual se puede observar en estos líderes que no priorizan la enseñanza bíblica sólida o el discipulado genuino, dejando a las ovejas espiritualmente hambrientas y vulnerables. Pero el buen pastor ha venido para actuar responsablemente, no como el insensato. Él ha venido para actuar con sensatez, porque solo Él puede mostrarse a sí mismo como ese modelo para que los pastores nos conduzcamos en guiar y cuidar de su pueblo. Debemos dar gracias al Señor por esto, porque cada vez esto se hace más evidente. Hermanos, hace unos años en nuestro país era difícil escuchar fielmente predicado el Evangelio. Y muchos de nosotros experimentamos el mal cuidado de un falso pastor. Y aunque nosotros no somos mejores que nadie, sí tenemos un modelo perfecto, sí tenemos un buen pastor, a Cristo, nuestro Señor. Pero Él ha hecho por medio de estas iglesias, por medio de estos hombres que fielmente aman al Señor, por estos hombres que creen fielmente en predicar su palabra, en discipular y cuidar a los miembros, en guiar en amor y servicio, Él ha cuidado y sigue cuidando de los suyos. Las congregaciones saludables reflejan el ministerio de Cristo al cuidar de los débiles, al ofrecer esperanza a los cansados, al restaurar a los caídos. Y usted y yo hoy somos beneficiarios de esa gracia. Hermanos, el buen pastor, como en tiempos de Zacarías, vino a redimir a su pueblo de los líderes corruptos, librando a las ovejas de los errores doctrinales, de los líderes abusivos, a través de la obra de su Espíritu Santo y de la fidelidad de aquellos líderes que verdaderamente los siguen. Y estas palabras de Zacarías, la revelación completa de toda la Escritura, el conocimiento que tenemos del plan de redención que el Señor nos advierte hoy, deben llamarnos a cuidarnos de los malos pastores que explotan al rebaño, pero también deben invitarnos a seguir al buen pastor, a Cristo, quien extiende gracia y unión verdadera, cuidando a los suyos con amor y con justicia. Aunque el pastor insensato abandona a las ovejas perdidas, ignora a las pequeñas, descuida a las quebrantadas y explota a las más fuertes, nosotros tenemos esta esperanza. Tenemos un pastor sabio y piadoso que busca a las perdidas, que cuida de las pequeñas, que sana las heridas, que lleva sobre sus hombros a las cansadas y que en amor sacrificial entrega su vida por ellas. Eso solo puede describir a Cristo, el buen pastor. Así que, hermanos, cuidémonos de menospreciar al buen pastor, porque Él juzgará a los malos pastores y cuidará fielmente de sus ovejas. Aunque el juicio sea severo, su amor es nuestra única esperanza de salvación. ¿Qué podemos concluir y aplicar, mis hermanos? Este es un llamado a que reconozcamos que Cristo, como nuestro buen pastor, obra constantemente para guiarnos y cuidarnos. Así que en respuesta debemos seguirlo con humildad y obediencia, entendiendo que alejarnos de su dirección nos sumerge en profunda oscuridad espiritual. Somos invitados a rendir nuestras decisiones y nuestros caminos a su voluntad, confiando plenamente en que Él siempre busca nuestro bienestar y nos lleva hacia la plenitud de la vida eterna. Él es el buen pastor que apacienta sus ovejas. También somos exhortados al recordar que la traición y el rechazo de Cristo por parte del pueblo trae consigo un recordatorio de la gravedad de dar la espalda a la gracia de Dios. Como creyentes debemos examinar nuestros corazones y evitar todo tipo de ingratitud, todo tipo de desprecio por las bendiciones espirituales que ofrece el buen pastor. Mantengamos viva la gratitud diaria por el sacrificio de Cristo, por la unidad que tenemos con Dios a través de Él,
que se nos recuerda y se nos expresa día a día por medio del Evangelio. El Evangelio no es solamente para los perdidos. El Evangelio nos recuerda del buen pastor una y otra vez a usted y a mí. Así que lo necesitamos todos los días, en todo tiempo. Pero si aún, hermano, usted rechaza o menosprecia a Cristo como el buen pastor, este es un momento crucial para reflexionar. Ya dijimos que rechazarlo tiene profundas consecuencias espirituales y nos aleja de Dios y nos priva de la oportunidad de ser redimidos por su gracia. Sin embargo, el sacrificio de Cristo en la cruz nos ofrece el regalo de la vida eterna y la reconciliación con Dios. Así que si usted está despreciando y rechazando a este buen pastor, hoy es un buen día para reflexionar. Hoy es un buen día para no esperar más. Hoy es un buen día para escucharlo y seguirlo. Hoy es un buen día para seguir a Cristo como el buen pastor, para buscarlo por medio de su palabra, para rendirse en oración y para acercarse a una iglesia que proclame fielmente el evangelio de salvación, para que podamos experimentar, para que si usted lo ha rechazado pueda experimentar el perdón y la vida eterna que solo hay en Él. ¿Qué diremos entonces? Cuidémonos de menospreciar al buen pastor, porque aunque en el rechazo hay justo juicio, en su sacrificio hay una invitación para seguirlo para vida eterna.